Desbordes, ministro, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Buenas tardes, Mónica, gracias a usted. A ver, quisiera pedirle un balance de COVID respecto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto personal hay a estas alturas contagiado o en cuarentena preventiva aproximadamente, más o menos? Va variando, obviamente, pero sí, ha disminuido notoriamente la cantidad de personal contagiado. Se llegó a un pic de 700 personas entre hombres y mujeres contagiados. La cifra hoy día es mucho más baja que esa. Hay desplegados a lo largo de todo Chile casi 30.000 funcionarios de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. 30.000. Ministro, quiero preguntarle, ¿qué responde usted cuando se pide que el ejército se despliegue en la Araucanía? ¿Cuál es su respuesta? ¿Está desplegado en la Araucanía? No, pero no por COVID, me refiero a raíz del público. Sí, no, pero por si acaso me refiero cuando se pide que se despliegue no por la pandemia, sino en el contexto del conflicto mapuche. Mire, las Fuerzas Armadas están en todo Chile haciendo el mismo trabajo, la misma labor, y respecto de la consulta sobre el conflicto mapuche, este conflicto tiene que ser enfrentado con las herramientas que nos da la Constitución y la ley hoy día, y eso son las policías, por un lado, la Fiscalía como persecutora e investigador, y obviamente los tribunales de justicia. Las policías son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. A ellos hay que mejorar las capacidades, en eso está el presidente, está el ministro Víctor Pérez, el subsecretario Juan Francisco Gali, mejorar su equipamiento, sus capacidades, mejorar la posibilidad que hay, ¿no es cierto?, de asegurar qué pasó en un procedimiento, con cámaras que no sean vulnerables, con un adecuado registro de lo que sucedió para que nadie tenga duda de, ¿cierto?, quién dice la verdad. Y luego, obviamente, apoyar la labor de las policías en ese contexto. Así que creo que no corresponde, por lo tanto, a las Fuerzas Armadas en participar del trabajo que se está haciendo para enfrentar grupos muy pequeños, muy minoritarios, pero muy violentos, de personas que han cometido hechos deleznables en la zona de la Araucanía, incendios, asesinatos, violaciones, una minoría muy pequeña, que no sé si incluso si son todos mapuches. La gran mayoría del pueblo mapuche está por la paz, tiene legítimas demandas, son muchas demandas sociales, económicas, políticas, que deben ser abordadas, ¿no es cierto? Y respecto de los grupos violentos, son las policías, no las Fuerzas Armadas, las que, creo yo, les corresponde la labor de enfrentar eso. Quiero llevarlo, porque tenemos hartos temas por los cuales pasar, quiero llevarlo al tema de la corrupción en el ejército, la labor que ha hecho la ministra Romy Rutherford. Al respecto, 2 excomandantes en jefe procesados. Algunos son de la tesis de que estos son hechos aislados. En general, siempre escuchamos el tema de hechos aislados. Pero cuando uno ve un caso, otro caso, uno se pregunta si lo que hubo ahí no fue una cultura también de corrupción. Y no digo de toda la institución, pero estoy diciendo de una cultura en que se dejaba hacer, porque cuesta pensar que las autoridades civiles, desde el retorno a la democracia hasta ahora, nunca vieran nada, y no parecen casos aislados, ministro. Lo que había en el ejército, ¿qué había para usted? ¿Qué era? Bueno, lo primero yo quiero destacar lo que el presidente Piñera y el exministro Espina hicieron. Un amplio convenio con la Contraloría que ha permitido mejorar muchísimo el trabajo de la Contraloría, la fiscalización en las Fuerzas Armadas, mejoraron los reglamentos, se modernizaron los reglamentos, y dentro de ese contexto yo distinguiría 2 cosas. Está en discusión los pasajes, los fletes, etcétera, y la verdad es que los funcionarios, en mi opinión, los funcionarios que están hoy día siendo revisados por Contraloría cumplieron el reglamento de la época, que no obligaba a hacer rendición, y eso está en discusión hoy día en Contraloría. Y luego está el uso indebido, ilegal de recursos, por un lado, de adquisiciones, el Milico Gate, ¿no es cierto?, sí, en donde ya hay personas que están condenadas, que da origen a la investigación de la ministra Rutherford, que nosotros estamos apoyando además, el ministerio, el exministro Espina, yo también, a disposición de la ministra lo que necesite, lo mismo las Fuerzas Armadas. Ya, pero esos casos, que son varios, que tienen que ver con adquisiciones, con viaje, sí, con varias cosas más, con uso de gastos con fondos reservados, etcétera, que debieran haber ido otras cosas, bien, sí, lo sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿se puede hablar a estas alturas de casos aislados, o aquí había una práctica de creer que estos recursos podían usarlos para lo que quisieran? De corrupción, una cultura de corrupción en varios sectores. Por eso yo distingo, porque si me habla de los pasajes, no, si el pasaje de la persona valía 100.000 pesos, ya, perfecto, gasto reservado, hay 2 excomandantes en jefe que están siendo investigados, tienen obviamente derecho a la presunción de inocencia, y si llegan a ser condenados por los hechos que se les investiga,
es porque la jueza y la justicia, porque no solamente va a ser la ministra en visita, esto va a tener otras instancias, llegaron a la convicción de que son responsables. Son dos de varios comandantes en jefe. Luego, son miles los oficiales y clases, los suboficiales de las Fuerzas Armadas, y en este caso se están investigando a una centena de personas, por lo tanto no creo que sea una práctica generalizada. Y por eso la distinguía de los viáticos, por ejemplo. Que nadie rindió los viáticos, el reglamento no obligaba a rendir, y es una discusión que había el año pasado, y por eso el reglamento se cambió. Ahora, la ética... Pero gasto reservado. Sí, pero la ética no es lo mismo que la normativa. Uno, cuando le sobra plata de algo, puede saber sin que se lo diga ningún reglamento que tiene que devolverlo, pero eso va a ser una discusión larga. No sobraba plata, yo quiero ser... Mónica, no sobraba plata. Le pasaron 100.000 para los pasajes, gastó los 100.000 y el reglamento ni nada, ni ninguna instrucción decía que tenía que entregar el comprobante de la compra del pasaje. Ministro, usted sabe también que hay pasajes que salieron más baratos después de lo que habían comprado y con esa plata lo ocuparon para otras cosas, para otros pasajes, para otros viajes. No es solamente que le faltara la rendición. Me he informado mucho, Mónica, antes, como miembro de la Comisión de Defensa, y ahora como ministro. Estoy revisando todos los casos, estoy revisando la información que tenemos hoy día de los que está... porque quiero ser preciso en esto. Una cosa es la investigación que tiene la ministra, otra cosa es la revisión que hace la Contraloría. ¿Sí? No es verdad que acaba de salir un par de informes, y por eso quiero separar las dos cosas. El que se haya quedado con un solo peso fiscal para su beneficio, ya sea sargento o general, debe ser condenado. Eso no está en discusión. Y estas prácticas se podrían repetir, es mucho más difícil que se repitan hoy día, porque nuestro gobierno, el ministro Alberto Espina, los comandantes en jefe, modificaron los reglamentos, se han establecido sistemas de control muy, muy estrictos. No puedo descartarle que suceda de nuevo, pero es mucho más difícil que antes. Recibió ya Rafael Harvey, que es, para quienes no lo conozcan, ex miembro del Ejército, que denunció corrupción y que había pedido varias audiencias y anunció que usted lo iba a recibir. ¿Ya lo recibió? Mañana. Mañana lo recibe. Sí. ¿Por qué decidió recibirlo? Sí. Porque me pidió audiencia, así de simple. Yo estoy recibiendo... Es que le había pedido muchas veces a otros y no lo habían recibido, entonces también esto es una señal, me imagino. No, lo recibió el subsecretario Gali, lo recibió el comandante en jefe, lo recibió el fiscal nacional, el contralor, la ministra en visita, y Alberto Espina también me señala que lo recibió. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es recibir a la gente que me pide audiencia en temas que tengan que ver con las Fuerzas Armadas, las instituciones que dependen de este ministerio. Lo mismo respecto de familiares de víctimas del accidente del C-130, también los voy a recibir. Y en general las personas que me pidan audiencia para temas de este ministerio voy a hacer lo posible por recibirlo. Quisiera llevarlo al tema de los camioneros. ¿Qué le parece que se anuncie que se estudie una acusación constitucional en contra del ministro del Interior si es que no se aplica la Ley de Seguridad del Estado? Mónica, mire, lo primero, los camioneros son víctimas de agresiones, de ataques horribles en la zona, la macrozona de la Araucanía. Incendios, asesinatos, porque ha muerto camioneros. Hace poco las lesiones graves a una niñita de 9 años. Por lo tanto, los camioneros en ese contexto son víctimas de esa situación. Eso no creo que esté en discusión. Pero creo que la forma en que está usando para protestar no es la que corresponde. Ellos no pueden interrumpir el suministro en general, ¿cierto? Ni cortar las carreteras, o no corresponde, ni menos cuando se pone en riesgo el suministro de elementos básicos. El gobierno lo ha dicho con toda claridad. Vamos a usar todas las herramientas legales, incluye la Ley de Seguridad del Estado incluso. Y en este caso, si se aplica, se va a aplicar no solo para los 2 o 3 dirigentes nacionales, y eso también ojalá nos estén mirando algunos de los dirigentes de los camioneros, se va a tener que aplicar a los dirigentes provinciales, regionales, etcétera, y por lo tanto ojalá no lleguemos a eso. Yo creo que no corresponde lo que está sucediendo. El país no se puede quedar sin abastecimiento de combustible, de pellets para la estufa, como está pasando en la zona sur. Tampoco de que no puedan operar los puertos, y por eso se deben adoptar todas las medidas que permitan, ¿no es cierto?, nuestro Estado de Derecho. Todos los gobiernos, Mónica, han intentado dialogar primero. No se llega y se aplica, ¿cierto?, la Ley de Seguridad de Estado, no se llega y se ordena, ¿cierto?, que los vehículos los saquen. Por ejemplo, les recuerdo los que tenían cortadas las carreteras unos meses atrás reclamando por el TAC, también eran camioneros. No se aplicó la Ley de Seguridad del Estado, cortaron varias veces las carreteras. Finalmente hubo un acuerdo, todo el mundo lo felicitó ese acuerdo, no sé si todos, pero mucha gente lo felicitó. La lógica es la misma. El ministro Víctor Pérez está haciendo un gran esfuerzo por
atender demandas legítimas de personas que han sido víctimas de hechos gravísimos. Pero Ministro, no podemos aceptar que sigan cortando. Sí, sí, es que se nos va a acabar el tiempo y quiero llevarlo a otros temas. Quiero llevarlo porque se abre la carrera presidencial en la derecha o en la centro derecha ya de manera importante. Y yo quiero preguntarle qué pasa en Renovación Nacional, porque vemos a Lavín, vemos a Matei, y qué pasa con Renovación Nacional. No sé si Joaquín Lavín finalmente asumió o les quitó banderas de esta derecha social de la cual se hablaba. No, Joaquín ha hecho un gran trabajo, una persona que yo aprecio y respeto mucho. Lo mismo a Evelyn, son dos grandes líderes de nuestro sector. Renovación Nacional en su minuto tendrá sus candidatos o candidatas. Falta mucho, Mónica. Mire, las primarias hay que inscribirlas en mayo. En mi opinión, dejemos de lado el plebiscito. La madre de todas las batallas es en abril, la elección del constituyente. Ahí está nuestro gran desafío junto con la municipal, como sector. Cada sector político va a hacer un esfuerzo enorme, ¿no es cierto?, por ganar esas elecciones. No me pronuncio más allá porque soy ministro de Defensa, pero es obvio que esa es la gran batalla. Después de esa elección, uno tendrá que hacer un balance y ver quién es el que está mejor parado. Dígame una cosa, ministro. ¿A quién se siente más cercano ideológicamente? ¿A Andrés Alamán o a Joaquín Lavín? Mire, ambos son líderes de nuestro sector. Pero no la tire para el córner. ¿A quién se siente más cercano políticamente, más allá que son grandes personas y dirigentes del sector y muy destacados? Ya se lo concedo todo eso, pero cuénteme. ¿A quién se siente más cercano ideológicamente? ¿A Andrés Alamán o a Joaquín Lavín? Los dos son, le insisto, es que mire, son dos personas que pertenecen a una gran coalición. Puedo tener diferencias con parte de mi coalición, pero seguimos teniendo un gran número de coincidencias. Cuando uno plantea esta derecha social, con un tinte social cristiano, con una mirada como la que tiene la presidenta Merkel, ¿no es cierto?, una derecha europea, eso no significa que sea adversaria de la otra centro derecha que tiene legítimamente una mirada, por ejemplo, neoliberal, como se dice a veces peyorativamente, la gente de Chicago. Hay grandes dirigentes chilenos que estudiaron en Chicago que merecen todo mi respeto. Entonces, mis adversarios políticos, cuando me corresponda, porque hoy día soy ministro de Defensa, están al otro lado de la vereda. Adversarios, porque yo creo no tener enemigos en política. Para cerrar, pues soy demócrata y respeto las diferencias. Se nos acabó el tiempo y ya no me va a querer responder eso, pero muy breve para cerrar. Evelyn Matei dijo que Pablo Longueira no estaba en condiciones de presidir la UDI en medio del caso SQM que todavía tiene que enfrentar. Entonces lo que quiero preguntarle, porque usted no se va a meter en los temas de la UDI, pero quiero preguntarle si en términos genéricos, alguien que está enfrentando un proceso judicial así, ¿cree usted aspirar a presidir un partido o a ser constituyente o a ser candidato presidencial, que podría ser el caso, por ejemplo, de Manuel José Sandón en RN? ¿Sí o no, para cerrar? Yo espero que Manuel José Sandón antes de la presidencial tenga despejado su tema y que quede demostrado que es inocente. Pero eso tendrá que verlo la justicia. Como abogado yo le diría que depende de la pena que le está pidiendo la Fiscalía. Y cuando se formalizó a Longueira se pidió una pena que no lo inhabilita para nada. En términos éticos es un tema que tiene que resolver la UDI, no Renovación Nacional, pero Longueira no aceptó ningún acuerdo, por lo tanto él mismo determinó ir a juicio. Y el juicio va a ser dentro de este año, así que eso se resolverá este año. Lo más importante, Mónica, mire, primero que tengamos un plebiscito limpio, que participe mucha gente, estamos de cabeza trabajando en eso. Este plebiscito es un hito democrático en la historia de Chile, quizás el más grande de los últimos 20, 40, 50 años. Necesitamos un plebiscito que le permita a todos los chilenos despejar de una vez por todas esta historia de la Constitución y luego, ojalá con alta participación, y luego que entre todos elijamos a quienes van a construir esta nueva Constitución en democracia. Nunca en la historia de Chile hemos tenido una Constitución redactada en democracia. Mire qué oportunidad más grande tenemos hoy día. Mario Desbordes, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches.